jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende Matemáticas México. El tema de este video va a ser encontrar las ecuaciones de las bisectrices de un triángulo. En los videos anteriores ya vimos cómo encontrar las ecuaciones de las alturas, las medianas y las mediatrices, y las bisectrices sería la cuarta y última de las líneas principales de un triángulo que vamos a ver. Las ecuaciones que vamos a encontrar corresponden al mismo ejercicio que hemos utilizado para las líneas anteriores, donde nos proporcionan únicamente los vértices del triángulo, del cual aquí tengo su gráfica. Pues vamos a empezar por definir qué es una bisectriz. La bisectriz de un ángulo se define como la semirrecta que tiene como origen el vértice y divide el ángulo en dos ángulos iguales. Este es un ángulo interior del triángulo y aquí estoy trazando una bisectriz a partir del vértice. Entonces esta línea nos va a dividir este ángulo en dos ángulos iguales. Y tenemos otra definición de las bisectrices como lugar geométrico. En este caso la bisectriz se define como la recta cuyos puntos son equidistantes a los lados del ángulo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier punto que yo tome sobre la bisectriz, la distancia que va a haber del punto a cada uno de los lados del ángulo es la misma. Como el triángulo tiene tres ángulos, entonces tiene tres bisectrices y el punto donde se intersectan estas tres semirrectas se llama incentro. Para encontrar las ecuaciones de las bisectrices, vemos que solo conocemos un punto por donde pasan, que es el vértice, y no podemos conocer su pendiente. Entonces tendremos que recurrir a su definición de lugar geométrico, tomar un punto cualquiera que se encuentre sobre la bisectriz, le vamos a llamar el punto XY, e igualar las distancias que hay de ese punto a las rectas que forman los lados del ángulo. Y para ello vamos a utilizar la fórmula de distancia de un punto a una recta, que ya hemos utilizado. Si tienen alguna duda sobre esta fórmula, les recomiendo que vean los videos que tiene el canal sobre distancia de un punto a una recta. En esta fórmula se tiene que sustituir el punto XY. Como no conocemos sus coordenadas porque es un punto cualquiera que se encuentre sobre la bisectriz, solamente vamos a poner X y Y. Y también tenemos que sustituir la ecuación de las rectas que corresponden a la ecuación de los lados del ángulo y que a la vez son los lados del triángulo. Estas ecuaciones tampoco las conocemos, pero sí las podemos encontrar porque observamos que pasan por dos puntos, que vienen siendo los vértices. Y vamos a utilizar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, sustituimos esos dos puntos y encontramos fácilmente sus ecuaciones. Entonces el siguiente paso es encontrar las ecuaciones de cada uno de los lados del triángulo. Para que recuerden cuál es la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos, aquí se las pongo. Entonces con esta ecuación vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por los vértices AB, la que pasa por los vértices ABC y la que pasa por los vértices AC. Vamos a empezar por la recta que pasa por los vértices AB. En este caso aquí tengo las coordenadas del A y de B. A este le voy a poner X1, Y1, X2, Y2. Sustituyendo, tengo Y menos Y1. Y1 vale 1. Tengo Y menos 1 es igual a Y2 menos Y1. Nos quedaría 7 menos 1 entre X2 menos X1. 4 menos menos 2. Como se juntan dos signos negativos, pongo un paréntesis. Por X menos X1. Nos queda X menos X1 vale menos 2. También se vuelven a juntar dos signos negativos y pongo un paréntesis.
Voy a multiplicar los signos para eliminar esos paréntesis. Me queda y menos 1 es igual 7 menos 1, 6, menos por menos me da más, 4 más 2. Por x, menos por menos también me da más, x más 2. X más 2 son 6 y 6 entre 6 me da 1. El 1 va a multiplicar a lo que está en el paréntesis, que es x más 2. Entonces me queda y menos 1 es igual a 1 por x y 1 por más 2 más 2. Voy a encontrar mi ecuación general, que es lo que necesito. Para eso tengo que igualar a 0. Esta x es positiva. Para tenerla dentro de la ecuación general, la x siempre debe de ser positiva. Entonces ahí la voy a dejar. Y lo que voy a hacer es pasar lo que está al lado izquierdo de la igualdad al lado derecho de la igualdad. Entonces tengo este y menos 1 va a pasar al lado derecho con signo contrario, me quedó menos y, el menos 1 va a pasar como más 1 y la x y el más 2 ya estaban del lado derecho de la igualdad y ya estoy igualando a 0. Ahora lo que voy a hacer es sumar estos dos que son términos semejantes, me daría más 2 más 1, me queda 3, entonces me quedaría x menos y más 3 y los puedo intercambiar para que el 0 quede del lado derecho y tengo x menos y más 3 igual a 0. Ya encontré la primera ecuación del lado AB del triángulo. Ahora voy con el siguiente lado, que es el que pasa por los vértices BC. Sustituyendo, en este caso tengo aquí los puntos BC, este sería x1, y1 y x2, y2. Y menos y1, y1 es 7. Igual a y2 menos y1, que sería menos 3 menos 7. Entre x2 menos x1, 6 menos 4. Por x menos x1, que es 4. 4. Entonces vamos a realizar las operaciones. Y menos 7 es igual, menos 3 menos 7, menos 10. 6 menos 4, 2. Por x menos 4. Menos 10 entre 2 me da menos 5, entonces este menos 5 va a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos y menos 7 es igual a menos 5 por x menos 5x. Menos 5 por menos 4, menos por menos me daría más. 4 por 5, 20. El coeficiente aquí de la x es negativo, entonces me conviene pasarlo al lado izquierdo de la igualdad para tenerlo positivo. Entonces me quedaría y menos 5x pasó como más 5x menos 7 y este más 20 va a pasar como menos 20 igual a 0. Sumo estos dos que son términos semejantes que me da 27 y tengo 5x más y menos 27 igual a 0 y esta es la segunda ecuación del segmento de la línea recta que pasa por los vértices BC. Y voy con el último que vendría siendo la línea recta que pasa por los vértices A y C. Aquí está A, acá está C, x1, y1, x2, y2. Sustituyendo me queda y menos y1 que es 1, es igual a y2 menos y1 es menos 3 menos 1. Entre x2 menos x1, 6 menos menos 2, se vuelven a juntar dos signos negativos y pongo un paréntesis por x menos x1. El x1 es también negativo, menos 2. Multiplico los signos para eliminar paréntesis, me queda y menos 1 es igual a menos 3 menos 1 menos 4. Menos por menos me da más, 6 más 2 me da 8, menos por menos me da más. Me queda más 2, x más 2. Ahora voy a hacer esta división. No es una fracción que no me va a dar una parte entera. Entonces lo que voy a hacer es simplificarla. Le voy a sacar cuarta de 4, 1 y cuarta de 8, 2. Me queda menos 1 medio y 1 medio va a multiplicar a lo que está dentro del paréntesis. Entonces me queda menos 1 medio por x, menos por más me da menos, 1 medio por 2, me quedaría 2 entre 2 y es la unidad.
Ahora este coeficiente de la x es negativo, entonces voy a pasar todo al lado izquierdo de la igualdad para que me dé positivo. Ahora me queda y, este menos 1/2 va a pasar como 1/2 de x positiva, el menos 1 y este menos 1 va a pasar positivo igual a 0. Estos dos que son términos semejantes, menos 1 más 1 me da 0 y solo me van a quedar estos dos. Pero para tener mi ecuación general voy a tener que eliminar el denominador, el 2. Para eliminarlo pues voy a multiplicar toda la ecuación por 2. Entonces me queda 2y. 2 por y me queda 2y. El 1/2 por 2 me queda 2 entre 2, me da la unidad y solamente me va a quedar x. Entonces ya tengo x más 2y igual a 0. Y ya tengo las 3 ecuaciones de los lados del triángulo que a la vez van a ser los lados de los ángulos de los cuales voy a obtener las bisectrices, las ecuaciones de las bisectrices. Aquí en la gráfica del triángulo le voy a poner a cada uno de sus lados su ecuación general. Bien, ahora sí podemos aplicar la fórmula de distancia de un punto a una recta, solo que debo de hacer una aclaración. En este caso es necesario considerar las distancias dirigidas para hacer una distinción entre las bisectrices y para ello debemos de recordar que tenemos dos clases de distancias de un punto a una recta. Tenemos la distancia absoluta y la distancia dirigida. La distancia absoluta es cuando solo buscamos la distancia como magnitud que hay de un punto a una recta, y la distancia dirigida cuando se toma en cuenta la dirección. Bien, entonces cuando nosotros calculamos la distancia absoluta, la fórmula tiene un valor absoluto en el numerador, y en cuanto al signo del radical siempre va a ser el positivo. En la distancia dirigida no se toma en cuenta el valor absoluto del numerador y el signo del radical va a depender de cierto criterio que a continuación se los voy a poner. Les voy a poner los conceptos principales que hay que tomar en cuenta para el cálculo de la distancia dirigida. Lo primero que tenemos es un teorema. El teorema nos dice que si la recta no pasa por el origen, la distancia es positiva si el punto P y el origen están en lados opuestos de la recta, y la distancia es negativa si el punto P y el origen están en el mismo lado de la recta. Ahora, si la recta no pasa por el origen, D es positiva si el punto P está arriba de la recta, y la distancia es negativa si el punto P está debajo de la recta. Tal vez ahorita no les quede muy claro, pero ahorita que hagamos el cálculo de las ecuaciones de las bisectrices van a resolver sus dudas. El segundo punto que debemos de tomar en cuenta es el criterio para asignar el signo del radical, el radical que lo tenemos en la fórmula en el denominador. ¿Qué nos dice? Si C es diferente de 0, C viene siendo el término independiente de la ecuación general. O sea, si tenemos un término independiente en nuestra ecuación general, el radical es del signo contrario a C. Si C es igual a 0, o sea que no existe el término independiente en la ecuación general, y B, si lo tenemos, B es diferente de 0, el radical es del mismo signo que B. Y si C es igual a 0 y B es igual a 0, o sea que en nuestra ecuación general no vamos a tener ni el término independiente ni B, que viene siendo el coeficiente de las y, el radical es del mismo signo que A. Recuerden que A viene siendo el coeficiente de las x. Empezamos con la bisectriz del ángulo interior del triángulo que tiene de vértice el punto A. Y vamos a igualar las distancias dirigidas que hay de cualquier punto de la bisectriz a las rectas que corresponden a los lados del ángulo y cuyas ecuaciones ya conocemos. Ahora decimos que D1 es la distancia que hay de este punto a esta recta y D2 es la distancia que hay de este punto a esta otra recta.
Aquí tenemos la fórmula de distancia de un punto a una recta, la distancia dirigida. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema que acabamos de leer para establecer si las distancias de 1 y de 2 son positivas o son negativas. Empezamos a analizar el signo de D1. El teorema nos pregunta si la recta pasa por el origen. Aquí vemos que esta recta no pasa por el origen. Si no pasa por el origen, entonces nos dice que si el punto y el origen están del mismo lado de la recta, entonces la distancia es negativa. Y si están en el lado opuesto, la distancia es positiva. En este caso, el punto y el origen, aquí está el origen y aquí está el punto, están del mismo lado de la recta, por lo tanto D1 es negativa. Ahora vamos con D2. El teorema nos dice, primero nos pregunta si la recta pasa por el origen. Y sí, aquí la recta sí pasa por el origen. Si la recta pasa por el origen, entonces nos pregunta si el punto se encuentra arriba de la recta o abajo de la recta. Si se encuentra arriba de la recta, la distancia es positiva, y si se encuentra abajo de la recta, la distancia es negativa. Y en este caso, el punto se encuentra arriba de la recta que pasa por el origen. Entonces la distancia de 2 es positiva. Entonces sabemos que las dos distancias deben de ser iguales, pero D1 es negativa. D1 es igual a 2, pero negativa. Y ahora vamos a ver qué signo le vamos a poner al radical. Y este signo se lo vamos a asignar de acuerdo al criterio que también acabamos de leer. El criterio anterior nos dice, si el coeficiente del término independiente, en este caso vamos a empezar con D1. Y esta es la ecuación de la recta estamos calculando la distancia del punto a esta recta. Entonces tenemos que analizar la ecuación de esta recta. Y el criterio nos dice que si el coeficiente del término independiente de la recta es diferente de 0, entonces el signo del radical será contrario al de C. Esta es nuestra ecuación, este es el término independiente, este es C, y su signo es positivo. Entonces el signo del radical que le debemos de poner debe de ser contrario al de C. Entonces va a ser negativo. Entonces tenemos que el signo del radical para D1 debe de ser negativo. Y ahora vamos a analizar qué signo le vamos a poner a la distancia que hay de este punto a esta otra recta. Vamos a ver cómo es C, pero resulta que aunque C equivale 0, y el criterio nos decía que si C es igual a 0, o sea que no aparece aquí el término independiente, entonces el radical va a tomar el signo que tiene B. B es el coeficiente de la y el signo de B es positivo, entonces este radical va a tener un signo positivo. Aquí tenemos las dos fórmulas de la distancia de un punto a una recta. Esta va a tomar el signo negativo, el radical. Sabemos que esta que corresponde a D1 debe de ser negativa, por eso estamos aquí poniendo el signo negativo. El signo de este radical debe de ser positivo porque está tomando el valor de B. Y aquí, para hacer la distinción de los coeficientes, a esto le puse primas, A', B' y C'. Y ahora vamos a sustituir los valores que tenemos. Entonces, primero para D1, esta es nuestra ecuación. El punto es el punto XY, lo tenemos en forma general porque puede ser cualquier punto de la bisectriz. Entonces aquí ponemos X. Dice AX, pero el coeficiente de A es 1. Entonces aquí simplemente va un 1 que no ponemos, más el coeficiente de B,
pero b vale menos 1. Entonces aquí nada más ponemos el menos, el 1 lo omitimos y tenemos al punto, a la coordenada y, más el valor de c vale 3. Entre a cuadrada, la raíz de a cuadrada más b cuadrado con su signo negativo. A cuadrada vale 1 y b cuadrada vale menos 1 al cuadrado. Del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos la ecuación. La ecuación para conocer la distancia de P a esta recta. Esta es la ecuación de la recta. El coeficiente de la X vale 1, el coeficiente de la Y vale 2 y el coeficiente C aquí no lo tenemos, vale 0. Entonces no lo ponemos, vale 0. Y en el denominador tenemos la raíz de a cuadrada, a vale 1, más b cuadrada, b vale 2, 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, y el signo que se le asignó a este radical es el positivo. Pues vamos a realizar las operaciones que tenemos aquí para encontrar la ecuación que andamos buscando de esta bisectriz. Empezamos por realizar las operaciones que se encuentran dentro de los radicales. Primero tenemos que elevar 1 al cuadrado, que nos da 1, y menos 1 al cuadrado, menos por menos nos da más 1. El otro lado tengo 1 al cuadrado y 2 al cuadrado es 1 más 4. Sumando lo que está dentro de los radicales me queda 1 más 1 raíz de 2 y 1 más 4 raíz de 5. Tengo dos fracciones, los denominadores se están dividiendo, puedo cruzarlos multiplicando al lado contrario de la igualdad. Entonces este raíz de 5 pasaría multiplicando a todo lo que está al lado izquierdo de la igualdad, que sería x menos y más 3. Y este menos raíz de 2 también pasaría multiplicando a lo que está del lado derecho de la igualdad. Hay un menos, este menos multiplicado por menos raíz de 2. Entonces se juntan dos menos, entonces nos queda menos raíz de 2 por x más 2y. Menos por menos nos da más, solamente nos va a quedar aquí raíz de 2 multiplicado por x y va a multiplicar también a 2y. Vamos a hacer la multiplicación para eliminar estos paréntesis y nos queda raíz de 5 por x. Más por menos nos da menos raíz de 5 por y, más por más nos da más 3 raíz de 5. Aquí el raíz de 5 va a multiplicar al 3, pero si yo el 3 lo pongo después de la raíz, se va a confundir como que el 3 estuviese dentro del radical. Entonces por eso lo pongo primero, 3 por raíz de 5. Esto va a ser igual. Aquí teníamos raíz de 2 que va a multiplicar a x, raíz de 2x, y raíz de 2 que va a multiplicar a 2y. De igual forma voy a poner primero el 2 y después pongo la raíz de 2y. Esta expresión la voy a igualar a 0 porque yo ando buscando la ecuación general de la bisectriz. Tengo aquí estos términos, voy a buscar términos semejantes para reducir. Tengo raíz de 5, que es el coeficiente de la x, y este menos raíz de 2, que también es coeficiente de la x. Raíz de 5 menos raíz de 2. Si yo hago esa operación, lo que tendría que hacer es sacar raíz de 5 y raíz de 2 en una calculadora y me van a dar cantidades decimales. No me conviene meterme en esos problemas, voy a perder información. Lo más adecuado es simplemente dejar indicado la suma raíz de 5 menos raíz de 2, que vendría siendo el coeficiente de la x. Y ahora voy con el coeficiente de la y. Tengo menos raíz de 5 y menos 2 raíz de 2. También de igual forma lo voy a dejar indicado. Como los dos son negativos, voy a sacar al menos como factor, que va a multiplicar a raíz de 5 y 2 raíz de 2. Y todo esto es el coeficiente de la y.
más el término independiente, que es 3 raíz de 5. Y ya está igualado a 0. Ya tengo x el coeficiente de la x, el coeficiente de la y el término independiente. Este vendría siendo a, este vendría siendo b y este c. Y ya tengo mi ecuación general de la primera bisectriz, que pasa por los vértices, por el vértice A. Vamos a ver el gráfico. Aquí está la bisectriz que pasa por el vértice A. Y esta es su ecuación general. Si nosotros la quisiéramos graficar, pues va a estar un poco complicado, porque si vemos los coeficientes de las variables x, y son números irracionales, están indicados aquí en raíces. Yo lo que hice fue un pequeño ejercicio para comprobar que realmente esta es la ecuación de la bisectriz que ando buscando. En esta ecuación sustituí el vértice A. Si el vértice A debe de pertenecer a esta recta, cuya ecuación aquí acabo de encontrar. Si este vértice lo sustituyo en esta recta, pues se debe de cumplir que al sustituir me debe de dar igual a 0. Bueno, pues eso es lo que hice. Voy a sustituir aquí donde dice x y donde dice y las coordenadas del punto menos 2,1. Entonces, aquí ya lo sustituí. Tengo el menos 2, el 1 y voy a realizar la operación. Este menos 2 va a multiplicar a raíz de 5, menos por menos me da más, 2 raíz de 2. Acá tengo menos y 1. Entonces el menos 1, todos están multiplicando, va a multiplicar a raíz de 5 y menos por más 2 raíz de 2 me queda menos 2 raíz de 2 más 3 raíz de 5 igual a 0. Ahora voy a buscar términos semejantes. Tengo esta menos 2 raíz de 5. Acá tengo menos raíz de 5 y más 3 raíz de 5. Y acá tengo más 2 raíz de 2 y menos 2 raíz de 2. Son iguales los términos, un positivo y un negativo. Al sumarlos pues me queda 0 y nada más me quedaron esos 3 términos con raíz de 5. Tengo menos 2 raíz de 5 menos 1 raíz de 5. Si los sumo serían menos 3 raíz de 5. Y acá tengo 3 raíz de 5 positivos y 3 negativos, pues también me dan 0 y solo me queda 0 es igual a 0. Y con eso estoy comprobando que este punto pertenece a esta recta que es la bisectriz. Este es un paso extra, ustedes sí lo pueden realizar si es que realmente quieren comprobar que la ecuación que obtuvieron de la bisectriz es la correcta. Bueno, pues pasemos a buscar la ecuación de la segunda bisectriz. La siguiente bisectriz es la que se traza a partir del vértice B. Este es el ángulo. La bisectriz lo divide en dos iguales. Este es un punto cualquiera dentro de la bisectriz y estos son los lados del ángulo. Cada uno ya tiene su ecuación general respectiva. Entonces vamos a empezar por analizar si estas distancias son positivas o son negativas, porque recuerden que son distancias dirigidas. Empezamos con D1. El teorema que leímos anteriormente nos pregunta si la recta pasa por el origen. No, no pasa por el origen. Si no pasa por el origen, nos pregunta si el punto y el origen se encuentran del mismo lado de la recta. Y sí, vemos que los dos se encuentran del lado derecho de la recta. Entonces D1 es negativa. Y ahora vamos a analizar a D2. ¿La recta pasa por el origen? No, no pasa por el origen. ¿El punto y el origen se encuentran del mismo lado de la recta? Sí. Los dos se encuentran del lado izquierdo de la recta, entonces D2 también es negativa. Tenemos las dos distancias negativas,
Aquí tenemos la fórmula de distancia de un punto a una recta y tenemos que las dos distancias son negativas. Para no trabajar con los dos negativos, pues multiplicamos por -1 la igualdad y nos va a quedar que las dos distancias van a ser positivas. Entonces vamos a igualar las dos distancias positivas y vamos a sustituir aquí en el numerador de las ecuaciones los coeficientes de las rectas. X, Y son las coordenadas del punto, pero como el punto es un punto cualquiera, pues así se va a quedar como XY, XY. Pasamos a sustituir y nos queda en D1, para D1 la A vale 1, para B vale -1, aquí está -1 y C vale +3. En el denominador tenemos A, que es 1 al cuadrado, más B, que es -1 al cuadrado. Esto va a ser igual, vamos con la otra recta. Entonces tenemos que A vale 5, B vale 1 y C vale -27. Aquí están sustituidos, X, Y son las coordenadas del punto. Y en el denominador tenemos A al cuadrado y B al cuadrado. Pues vamos a pasar a hacer esas operaciones para encontrar la ecuación general de la recta. Aquí tenemos la expresión y vamos a trabajar los radicales. Primero elevando al cuadrado. 1 por 1, 1, -1 por -1 también nos da 1. Esto es igual a 5 por 5, 25 y 1 por 1, 1. Haciendo la suma de lo que está dentro de los radicales, tengo 1 más 1, me queda raíz de 2, y aquí me queda 25 más 1, raíz de 26. Los dos son fracciones, son una igualdad de fracciones, puedo pasar este denominador al lado izquierdo de la igualdad multiplicando y de igual forma este otro denominador al lado derecho multiplicando. Cruzándolos nos queda raíz de 26 por x menos y más 3, todo entre paréntesis. Esto es igual a menos 2 que va a multiplicar a 5x menos raíz de 2 que va a multiplicar a 5x más y menos 27. Vamos a realizar la multiplicación. Raíz de 26 por x, raíz de 26 por x, más por menos, raíz de 26 por y, más por más nos da más 3 raíz de 26. Recuerden que hay que poner primero el número y después el radical para que no haya confusión si lo pongo aquí después del radical. Esto es igual a menos raíz de 2 por 5x. Entonces me queda menos 5 por raíz de 2. El 5 lo puse antes. X. Menos por más me da menos raíz de 2 por y menos por menos me da más raíz de 2 por 27. Pongo primero el 27, menos por menos me da más y después el raíz de 2. Ahora todo esto que está del lado derecho de la igualdad lo voy a pasar al lado izquierdo para igualar a 0 porque voy a buscar la ecuación general. Ya pasó menos 5 raíz de 2x va a pasar positivo, este otro término también va a pasar positivo y este más 27 pasó negativo. Y ahora voy a simplificar para reducir esta expresión y voy a buscar este raíz de 26, x con este otro son términos semejantes. No voy a realizar la operación, simplemente lo voy a dejar indicado, porque si yo hago la suma de raíz de 26 más 5 raíz de 2, voy a obtener decimales y la verdad es más difícil trabajar con decimales que trabajar con radicales. Entonces nada más queda indicado raíz de 26 más 5 raíz de 2, que son los coeficientes de la x. Ahora tengo los coeficientes de la y, menos 26y y más 2y. Un positivo y un negativo. Voy a sacar el menos como factor, entonces me queda raíz de 26 positivo por menos raíz de 26. Y raíz de 2 que es positivo, pues lo voy a poner negativo para que menos por menos me dé más. Y me queda raíz de 2. Estos dos son coeficientes, esta resta de radicales del coeficiente de la y, más
los términos independientes. Aquí tengo 2, tengo 3 raíz de 26 y menos 27 raíz de 2. Estos no son términos semejantes. Si tuvieran el mismo radicando, que es lo que está dentro del radical del signo, sí serían términos semejantes, pero como aquí tengo 26 y acá tengo 2, raíz de 26 y raíz de 2 no son términos semejantes, entonces nada más lo dejo indicado. 3 raíz de 26 y menos 27 raíz de 2, y esto es igual a 0, y esta es la ecuación general de esta segunda bisectriz. Aquí en el gráfico tenemos que la ecuación general de esta bisectriz, que divide en dos partes iguales al ángulo que tiene de vértice 4,7, es esta ecuación. Si lo ven, es un poquito difícil graficarla para comprobar si realmente lo es, por lo que yo les hice como en el anterior, les hice una comprobación simplemente sustituyendo el vértice, este punto, en la ecuación que acabo de encontrar, porque si este punto pertenece a esta ecuación, se debe de cumplir la igualdad. Entonces tengo que en X y en Y sustituí al vértice que tiene 4 y acá 7. Haciendo las operaciones se cumplió que esto es igual a 0. Entonces sí está correcta nuestra ecuación que acabamos de encontrar de esta bisectriz, y nos falta la última, la que pasa por el vértice 6,3. Aquí en la gráfica tenemos esta otra bisectriz que va a ser trazada a partir del vértice C. Este es el ángulo, estos son los lados del ángulo, ya tienen su ecuación respectiva cada uno, y esta es la distancia del punto a uno de los lados, y esto sería la distancia de 1, y de este punto a este otro lado sería la distancia de 2. Y nuevamente vamos a ver si son positivas o son negativas. El teorema nos pregunta, vamos a empezar con D1, si la recta pasa por el origen. Sí pasa por el origen. Entonces, si pasa por el origen, nos pregunta si el punto está arriba de la recta o abajo de la recta. Está arriba de la recta, entonces D1 es positiva. Y ahora vamos para D2. ¿La recta pasa por el origen? No pasa por el origen. Entonces nos pregunta si el origen y el punto se encuentran del mismo lado de la recta. Y sí, los dos se encuentran del lado izquierdo de la recta, por lo tanto D2 es negativa. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Aquí tenemos nuestra fórmula de distancia de un punto a una recta, y entonces D1 es positiva, pero D2 debe de ser negativa. Por eso aquí le estoy poniendo el signo, porque D2 debe de ser negativa. Vamos a igualar nuestras fórmulas. Esta va a ser negativa. Aquí vamos a tener un signo menos porque esta es negativa. Y ahora vamos a sustituir los coeficientes de las rectas. Empezamos con esta de D1. A, el coeficiente de la recta, que es A, vale 1. Entonces aquí es 1. Y B vale 2. Pues aquí está el 2. X, Y son las coordenadas del punto. Entre a al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 2. Esto va a ser igual a la otra distancia. Vamos a ver cómo son los coeficientes de esta recta. A vale 5, B vale 1 y C vale menos 27. Aquí están sustituidos. X, Y son las coordenadas del punto. Y en el denominador tenemos 5, que es A al cuadrado, más 1 al cuadrado, que es B. Ahora vamos a ver los signos de los radicales. Por el criterio que leímos anteriormente, que nos dice que el signo del radical va a depender del término independiente, o sea, de C, sería el signo contrario, pero en esta ecuación
no hay término independiente y nos dice que si no hay término independiente, si c vale 0, entonces el signo del radical va a ser el mismo que el de b y b tiene signo positivo, entonces este radical va a ser positivo. Y el otro, vámonos con esta recta. Aquí sí hay el término independiente que es menos 27, tiene signo negativo, entonces su contrario es el positivo, entonces este radical va a tener signo positivo. Los dos signos, los dos radicales van a ser positivos. Pues vamos a realizar estas operaciones. Aquí tenemos la expresión. Vamos a empezar por realizar las operaciones que están indicadas en los radicales. Aquí tenemos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, y aquí 5 por 5, 25 y 1 por 1, 1. Hacemos la suma, nos queda 1 más 4, raíz de 5, y aquí 25 más 1, raíz de 26. Vamos a cruzar los denominadores, raíz de 26 va a pasar multiplicando a lo que está acá en el numerador al lado izquierdo de la igualdad, que es menos x más 2y, todo entre paréntesis. Esto va a ser igual a este raíz de 5 que va a multiplicar a 5x más y menos 27. Vamos a multiplicar para eliminar esos paréntesis. Entonces nos queda menos raíz de 26 por x. Menos por más nos da menos raíz de 26 por 2y. El 2 lo voy a poner antes, primero, me queda menos 2 raíz de 26 por y. Esto es igual a raíz de 5 por 5x. Este 5 lo voy a poner primero, después voy a poner raíz de 5 por x, más por más me da más, raíz de 5 por y, más por menos me da menos, raíz de 5 por 27, nos queda 27 raíz de 5. Ahora voy a pasar esto que está del lado derecho de la igualdad, lo voy a pasar al lado izquierdo para igualar a 0 y poder encontrar la ecuación general. Aquí lo tengo, este pasó negativo, este también pasó negativo y este pasó positivo. Y ahora voy a simplificar reduciendo términos semejantes. El menos raíz de 26 y el menos 5 raíz de 5 son los coeficientes de las x. Entonces nada más es este con este. Lo voy a dejar aquí indicado. Menos raíz de 26 y menos 5 raíz de 5. Como los dos son negativos, aquí saqué el menos como factor común y ya me quedó adentro raíz de 25 positivo y más 5 raíz de 5. Todo esto multiplicado por x. Los siguientes son los coeficientes de la y, es este y este también. Los dos son negativos, voy a sacar al menos como factor común y me va a quedar dentro del paréntesis 2 raíz de 26 y más raíz de 5. Porque menos por más me da menos, que es el signo que tengo aquí, y todo esto es coeficiente de la y más el término independiente que es 27 raíz de 5. Y pues ya terminé, ya tengo mi ecuación general. Aquí lo que pasó, como aquí la x la tengo negativa, en una ecuación general siempre debemos de tener el coeficiente de la x positivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a multiplicar por menos toda la ecuación para poder tener este término positivo. Este me va a quedar positivo. Menos por menos me va a quedar también positivo y este más por menos me va a quedar negativo. Y ya tengo mi ecuación general de la segunda bisectriz. Perdón, esta ya sería la tercera y es la última. Vamos a ver la gráfica. Aquí tenemos la ecuación. Entonces, esta bisectriz tiene su ecuación general aquí, que también tiene coeficientes irracionales. Y nuevamente hice la comprobación sustituyendo al vértice 6, menos 3, aquí lo tengo 6 y menos 3, en donde está x y y. Este es un punto, sustituí ese punto, y si esta ecuación es la de esta recta, entonces al sustituir un punto que pertenece a ella, pues se debe de cumplir
que todo esto debe de ser igual a 0. Lo pueden checar. Y si esto es opcional, si quieren hacerlo lo hacen y si no, pues no lo hagan. Es que está un poquito complicado graficar esta ecuación para comprobar. Por eso es que hice este paso extra. Bueno, pues ya tengo mis 3 ecuaciones generales de las 3 bisectrices. El procedimiento es un poquito más complicado que las otras 3 líneas del triángulo. Obtuvimos ecuaciones generales con coeficientes irracionales porque, como ven, están expresados en radicales. En el próximo video vamos a encontrar las coordenadas del punto donde se intersectan estas 3 líneas y que se llama incentro. Pues espero contar con su visita. De antemano les doy gracias por visitar nuestro canal. Los invito a que se suscriban y denle manita arriba a este video si ha sido de su interés. Y los vemos en el próximo.